Muchas bendiciones y Dios le bendiga. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes la santa y divina palabra de Dios. Y el día de hoy me gustaría hacer una defensa a la salvación universal, diciendo con esto la salvación donde Dios salva a todas sus criaturas, donde todos los hombres vendrán o vendremos a tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y usted dirá, ¿verdad?, que la Biblia no soporta esta enseñanza o esta doctrina, pero quiero decirle que la cosa que soporta más esta salvación universal es la Biblia, es la palabra de Dios. Muchos universalistas han venido a creer en la salvación universal a través de lo que ellos han leído en la palabra de Dios. Ahí es donde Dios empieza a trabajar en medio de sus vidas, en medio de sus corazones. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, Romanos como 5:18, usted sabe que las personas que creen en el tormento eterno o en la aniquilación de las almas, ellos tienen versos bíblicos también que ellos usan para comprobar lo que ellos creen. Ahora nosotros tenemos versos en la palabra de Dios donde la Biblia nos enseña claramente de que Dios es el Salvador de todos los hombres. ¿Me entiende? No solamente de un grupo, sino de todos los hombres. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, verso 18, dice la Biblia, por tanto, así como una transgresión condujo a la condenación de todos los hombres, así un acto de justicia conduce a la justificación y a la vida de todos los hombres. Y esta historia que nosotros leemos aquí, vemos, es la historia de Adán y de Cristo. Y en esto la mayoría de nosotros, los cristianos, somos universalistas. Somos universalistas porque creemos que por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán, esto condujo a la condenación o condujo a la muerte. Ahora, cuando hablamos acerca de la justicia que viene a través de Cristo, entonces nosotros decimos, bueno, la justicia de Cristo es solamente para aquellos que crean en la palabra de Dios, que crean en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, pero la Biblia no dice nada de esto, claramente dice, por lo tanto, así como una transgresión condujo a la condenación de todos los hombres, así un acto de justicia conduce a la justificación y a la vida de todos los hombres. En Adán nosotros hemos sido condenados. En Adán nosotros hemos sido condenados a qué? A vivir en pecado, a vivir en tinieblas, a vivir en oscuridad. Pero en Cristo, todos los hombres, podemos decir, hemos sido libres de esa condenación para poder vivir en la luz de Dios, para poder vivir en la justicia de Dios. Y aquí es donde se pone un poquito complicado porque hay personas que dicen, bueno, claro, siempre y cuando tú recibas y aceptes a Cristo en la vida, mientras esté vivo, gloria sea el nombre de Dios, entonces Él va a poder perdonarte, Él va a poder salvarte de tus pecados. Pero la promesa de Dios no se limita solamente a la vida del hombre. Porque sabemos que el hombre en sí nunca muere, muere el cuerpo, muere este vehículo y sabemos que este vehículo no va a ser condenado. Este vehículo, este cuerpo solamente va al polvo. De la tierra vino, del polvo vino y al polvo hemos de ir. ¿Qué sucede con el alma? El alma tiene que ir a Dios, el cual fue quien la creó, porque Él sopló aliento de vida en cada uno de nosotros. Ese aliento de vida es bueno, ese aliento de vida es perfecto, ese aliento de vida es santo. Claro, por causa del pecado, esa alma nuestra se ha contaminado, ha creado algunas cosas que no son agradables de Dios, delante de Dios. Dios ha de destruir estas cosas. Dios ha de quemar estas cosas en el fuego de su amor. Gloria sea el nombre de Dios. Pero ¿qué va a suceder con el alma? El alma al final va a ser salva. Ahora, nosotros creemos que todos los hombres son pecadores. Nosotros creemos que todos los hombres están condenados a la muerte, al infierno, por el pecado de Adán.
pero se nos hace difícil creer que por el sacrificio de Cristo, que es lo que parece aquí estar enseñando el apóstol Pablo, por la justicia de Cristo, esto nos conduce a la justificación y a la vida de todos los hombres. Y miremos lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Me entiende? Que no es nuestra fe, no es nuestra justicia, no es que nosotros hagamos la oración del pecador en una iglesia, no es que nosotros vayamos a las iglesias los domingos o que leamos la Biblia o que pretendamos ser buenas personas o buenos cristianos. Lo que nos justifica a nosotros no es nuestra propia justicia, pero es la justicia de Cristo en medio de nuestra vida. Y en esto yo creo que los cristianos somos universalistas todos. Todo que creemos, ¿verdad? Que no es por obra, sino es solamente por fe, por la justicia de Cristo que se aplica a nuestra vida. Si leemos en Tito capítulo 2, verso 11, dice, porque se ha manifestado la gracia de Dios que trae salvación a quien a todos los hombres. Aleluya, porque se ha manifestado la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Algo que este verso nos dice, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Me entiendes? Donde abundó el pecado. ¿Cuál es el lugar más malo del mundo? ¿Cuál es el lugar donde hay más pecadores juntos? En ese lugar donde la gente maldice a Dios, donde la gente odia a Dios, donde la gente no quiere saber nada de Dios, abunda el pecado y por tal razón ha de sobreabundar la gracia. Si todos los hombres pecadores fuéramos arrojados a un lugar oscuro, a un lugar de tiniebla, a un lugar de fuego, y en ese lugar los hombres maldeciríamos a Dios, ¿verdad? Como pensamos a veces que es el infierno. Hablaríamos mal de Dios y de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Según la promesa de Dios, la gracia de Dios ha de abundar, ha de sobreabundar en ese lugar. Y hay una parte del cristianismo, ¿verdad? Los hermanos calvinistas, dentro de los pentecostales hay calvinistas, la iglesia bautista en su mayoría es calvinista, hay muchos metodistas que son calvinistas también, ¿verdad? Nosotros creemos que la gracia de Dios es irresistible. La gracia de Dios es irresistible, pero solamente lo creemos para nosotros. No creemos que la gracia de Dios es irresistible para toda la humanidad. La gracia de Dios es irresistible para todos los hombres. Dios no tiene que romper nuestra voluntad propia. Dios no tiene que obligarnos y que forzarnos. Solamente su gracia nos atrae al arrepentimiento, sea en esta vida o sea en la otra. En la cruz con Cristo habían dos ladrones. Uno fue convertido en la cruz, el otro será convertido después de la muerte. Y usted dirá, bueno, ¿y qué me asegura a mí que después de la muerte hay un arrepentimiento o hay un cambio? Recuerde, Cristo fue a predicarle el evangelio a los espíritus encadenados de los tiempos de Noé. Claro que hay personas que dicen, bueno, pero Cristo solamente fue a predicarlo para que ellos supieran el evangelio, no para que se arrepintieran. Y eso es totalmente equivocado. La palabra de Dios, aleluya, cada vez que el evangelio es predicado es para que la persona lo acepte, para que la gente lo reciba. Por eso él fue y les predicó las buenas nuevas de salvación en aquel lugar, en aquel Hades, ¿verdad? Donde están los muertos. Dice, porque se manifestó la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, no a una porción de la población, no a aquellos que somos religiosos, no a aquellos que vamos a la iglesia, pero la salvación de Dios es para todo. ¿Cómo puedo yo creer que Dios quiere salvarme a mí a la misma vez? No poder creer que Él quiere que todos los hombres seamos salvos. Y hay personas que dirán, bueno, los más malos van a ser salvos, los más pecadores han de ser salvos. Sí, la palabra de Dios dice que todas sus criaturas han de ser salvos, aún los más pecadores. Y usted se lo encontraría eso muy difícil de creer. Por ejemplo, si hay un hombre que por robarle a una mujer la mata,
por cortarle el dinero. Y aquí los padres, la madre y el padre de esa joven se da cuenta que su hija ha sido asesinadamente, brutalmente, ¿verdad? Por este hombre. Gloria sea el nombre de Dios. Seguro que en su corazón habrá dolor, en su corazón habrá sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa si el padre de ese ladrón, ¿verdad? Si el padre de ese ladrón tiene el poder de resucitar a aquella joven que ha sido muerta, devolverle el dinero que le fue quitado de ella. Si el padre de este hombre tiene el poder de cambiar el carácter de este hombre, ¿aceptaría usted esto? Claro que sí. Lo único que el padre te pediría de ese joven es que perdone a mi hijo. Perdónalo y yo voy a resucitar a tu hija. Yo voy a devolverle todo lo que ella perdió, aún más. Y a mi hijo lo voy a sanar y lo voy a cambiar. Y eso es lo que va a suceder en el futuro. Personas que hirieron a otros, que le hicieron grandes daños a otras personas, Dios va a enmendar lo que esa persona hicieron, ¿verdad? Dios va a sanar, Dios va a enmendar lo que ellos hicieron. Y no solamente va a salvar a aquel ladrón, aquel asesino, pero va a salvar también la persona que perdió el alma, que murió. Porque en estos casos hay personas que pierden la vida y nosotros antes creíamos que no solamente el asesino se iba a ir al infierno, pero aún la alma inocente iba a ir al infierno porque no tenía a Cristo dentro de su corazón y su vida. Entonces, esta doctrina trae mucha esperanza, no solamente para los malos, pero también para aquellos que son, ¿verdad?, víctimas de los daños que otras personas provocan. No estoy diciendo que esa persona no tendrá que ir por un proceso de purificación, de limpieza a través del fuego de Dios. Y no tiene que ser en el cuerpo, puede ser también en el alma. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22, otra promesa de la palabra de Dios que parece que está apoyando, ¿verdad?, la doctrina del universalismo. El universalismo es la doctrina que enseña que Cristo ha de salvar a todos los hombres. Y cada vez que nosotros oímos esto, pensamos en los versos bíblicos del infierno. Y hay una aplicación por eso. ¿Me entienden? La palabra eterno, especialmente el fuego eterno o el castigo externo. Hay una mala traducción con estos versos. Ahora, vamos no a enfocarnos en esos versos que hablan de la eternidad del infierno, pero vamos a enfocarnos en los versos que hablan acerca de la salvación de todos. Solo le pido por un momento, no estoy diciendo que no piense en los otros versos después, pero en este instante vamos a pensar en los versos que parecieran apoyar la doctrina de la salvación universal, la salvación para todos los hombres. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22 dice, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos resucitarán o todos serán hechos vivos. En Cristo, en Adán, todos mueren, en Cristo todos resucitaremos. Entonces, cuando decimos en Adán todos morimos, pensamos que es toda la raza humana. Pero, lamentablemente, hay algunos creyentes que dicen que en Cristo solamente un grupito han de ser salvos. Aquellos que acepten a Cristo aquí mientras están en la tierra. Yo no creo que la palabra de Dios enseña esto. Yo creo que Dios ha de salvar a un grupo mientras estamos aquí en la tierra, pero ha de salvar a otros aún después de la muerte. Y con esto no quiero decirle a usted que usted debería esperar morir para aceptar a Cristo. No, hay que aceptar a Cristo ahora, el día de hoy. Si hoy escuchara mi voz, no endurezca tu corazón. Ahora, porque las promesas de Dios son reales, porque Dios es todopoderoso, porque la gracia de Dios es irresistible, nosotros, los universalistas, ¿verdad? Que somos muchos en el mundo, creemos que Dios ha de salvar y perdonar el pecado de todos los hombres. Eso es lo que un buen padre haría, sin tener ningún verso bíblico. Solamente cuando miramos el carácter de Dios, cuando estudiamos el carácter de Cristo, que Jesús dijo, Él y el Padre son lo mismo. Cristo fue una persona que sanaba a los enfermos, que perdonaba a los pecadores,
que limpiaba a los leprosos, que resucitaba a los muertos. Y con esto nos está enseñando que Él siempre está disponible para ayudar a la raza humana, aún en sus peores momentos. Y llegará un tiempo donde Él ha de sanarnos, ha de perdonarnos a todos. Y los cristianos no deberíamos sentirnos mal de compartir el cielo con el mundo entero. ¿Por qué? Porque en el cielo o en la otra vida no van a haber personas delincuentes, no va a haber personas malas, porque el pecado sí será encadenado por toda la eternidad, destruido. Segunda de Pedro 3:9, otro verso que parece, ¿verdad? Que parece, podemos decir, cubrir esta salvación universal. Son muchos versos en la palabra de Dios. Y hay algunos versos que nosotros lo creemos hasta la muerte. Hay otros versos que no lo queremos creer por alguna razón o no pensamos en ellos. Pero este verso de segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué está hablando este verso aquí? Que Dios no quiere que ninguno se pierda. Claro, que los calvinistas piensan que Dios, desde antes de crear a los reprobados, a los descarriados, a las personas que no son cristianas, que son de otra religión, que Dios solamente los creó para quemarlo en el infierno. Porque esto va a demostrar la gloria de la justicia de Dios. Algo totalmente erróneo, lo que, ¿verdad? Calvino y San Agustino lamentablemente enseñaron. Aquí dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere la muerte del impío, dice la palabra de Dios. Ahora, si Dios no lo quiere, ¿quién lo va a obligar a que él lo haga? Si usted dice, yo no voy a matar, y usted todopoderoso, yo no voy a matar a esa persona, entonces, ¿por qué usted tiene que matarlo? Oh, yo tengo que matarlo porque yo soy justo. La justicia no va separada del amor de Dios. ¿Me entiende? Y lo que Dios siente por la raza humana es compasión, es perdón, es misericordia. Él no nos quiere forzar a nosotros a que nosotros le sirvamos. Él quiere purificarnos y quiere santificarnos y Él lo va a hacer. A su tiempo Él lo va a hacer. Sí, pero que hay muchos versos bíblicos que dicen lo contrario. Parece decir eso. Parece decir lo contrario. Parece mostrar a Dios como si Dios fuera, ¿verdad? Un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios de venganza. ¿Me entiende? Pero no se deje engañar por esas falsas enseñanzas y falsas doctrinas, aunque hay en medio de nuestra mente, porque el carácter de Dios es puro, Dios es amor, dice la palabra de Dios. No que Dios ama, no, Dios es amor. El apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo, porque para esto nos esforzamos y nos esforzamos, porque tenemos puesta la esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de quien, de todos. Él es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Y lamentablemente hay personas que van a tomar estos versos bíblicos y van a decir, bueno, solamente especialmente de aquellos que creen, los otros no van a ser salvos. Dios solamente es el salvador de estas personas que son especiales porque van a la iglesia, porque hicieron la oración del pecador, porque doctrinalmente hay cristianos que creen que si tu doctrina está correcta, la doctrina, que ellos miran en ti y dicen, bueno, eso es la garantía de que tú eres salvo. Hay otros que dicen, bueno, si el Espíritu Santo te ha dado testimonio de que tú eres salvo, tú eres salvo. Lamentablemente, nosotros a veces pensamos que nosotros merecemos la salvación por nuestras doctrinas bíblicas, por lo que nosotros creemos. Y no estoy tirando ninguna basura sobre las doctrinas bíblicas. Las doctrinas bíblicas vienen del cielo, vienen de Dios, y nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida siempre y cuando nosotros agreguemos la salvación universal, que nosotros no dejemos la salvación universal donde Dios ha de salvar a todas las almas, porque si la dejamos afuera, nos estaremos haciendo un daño a nosotros. No estoy diciendo con eso que usted va a perder su salvación, que usted va a perder su alma en el infierno eternamente. Lo que estoy diciendo es que usted no va a poder experimentar en esta tierra el carácter amoroso, el carácter perdonador,
el carácter misericordioso delante de Dios. Y usted me pregunta, y yo le preguntaré a usted, ¿verdad? ¿Qué le garantiza a usted que Dios sí lo va a salvar a usted? ¿Qué garantía tiene usted de que Dios lo va a salvar y que Dios va a condenar a otras personas? Bueno, usted me diría, bueno, la razón en la que yo soy salvo porque un día hice una oración. ¿Sabe que la mitad de los cristianos, hay muchos cristianos que no creen que la oración del pecador esa es una salvación que es buena para la iglesia? La iglesia está totalmente dividida en eso. Hay otros que creen, bueno, yo soy salvo por mis buenas obras. ¿Sabe que la mitad de la iglesia cristiana estaría en contra y lo llamaría hereje si usted piensa que por sus buenas obras usted ha de ser salvo? Y otro que dice, bueno, son mis obras y mis fe. ¿Sabe qué? Que hay muchos cristianos tampoco que no creerían, perdón, hay muchos cristianos que, perdón, no creen que la salvación es a través de buenas obras y de la fe. Hay algunas personas que creen que solamente a través de la fe donde nosotros somos justificado. Hay otro que dice, bueno, yo soy salvo por mi fe y porque doctrinalmente yo puedo entender que Cristo fue el que pagó el precio por mis pecados y por tal razón ya yo soy perdonado. Ahora, si le preguntáramos a Dios por nuestra fe, ¿es nuestra fe perfecta? Claro que no. Y la Biblia dice, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros entendemos que no somos perfectos. Si es por nuestras obras, si nosotros decimos, bueno, una persona adúltera debería ir al infierno eternamente, nosotros mismos no estaríamos condenados. Yo veo muchos hombres trabajando con los hombres en iglesia evangélica, muchos hombres que aún siendo cristianos tienen luchas con la pornografía. Ven videos pornográficos, eh, y cuando ven a una mujer tal vez mal vestida en las calles, la desean en sus corazones y sin saberlo ellos mismos se están condenando. Cuando condenan a otra gente, ellos mismos se están condenando. Yo creo que Dios ha de salvar a los adúlteros. Yo creo que Dios ha de salvar a los cristianos, ¿verdad? En Santo Domingo le decimos cristianos rajatablas o cristianos fariseos. El Señor tendrá misericordia de todos nosotros, no por nuestra justicia, pero la justicia de Cristo. No por nuestra fe, pero por la fe de Cristo, una fe perfecta. No por la promesa que Dios nos hizo a nosotros, pero la promesa que Él le hizo al mundo de redimir, de perdonar, de salvar a todas sus criaturas. Entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Si todos han ser salvos. Bueno, yo predico el Evangelio para anunciar las buenas nuevas de que en Cristo el mundo ha sido reconciliado con Dios. Ha sido reconciliado con Dios. El Señor ya nos ha perdonado de nuestros pecados. Y aunque es verdad que sí hemos perdonado, pero seguimos siendo, fuimos salvos, es verdad, seguimos siendo salvos. Ya fuimos salvos, ya, ¿verdad? Nuestro destino es ir, estar en la presencia de Dios, pero todavía hay pecado en nuestras vidas que Dios está salvando, que Dios está limpiando y Dios está haciendo su misericordia en nuestras vidas. Bueno, un millón de gracias por haber escuchado el programa el día de hoy. ¿Me entiendes? Esperando que el mensaje que yo quería traer es el mensaje que apoya esta doctrina del Evangelio universalista. Yo sé que hay muchos hermanos, buenos cristianos que le da miedo pensar esto, que Dios ha de salvar a todas las personas. Y es verdad que nos da miedo al instante, pero el amor hace que ese temor salga afuera y nos ayuda a entender que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor y misericordia. Es muchos cristianos que he visto, ¿me entiende? Que empezaron a creer esta doctrina de la salvación universal y lo echaron fuera de sus iglesias o no le permitían que predicara la palabra de Dios, pero era tan grande el amor, el fuego, el deseo de ellos de anunciar las buenas nuevas verdaderas. No una nueva donde usted se va a quemar en el infierno por toda una eternidad, o sus familiares, o sus hijos, o hermanos de la iglesia, la mitad de la iglesia, sí. La mayoría de los cristianos creen que la mitad de su iglesia o más se ha de quemar en el infierno eterno. Pero la buena nueva dice que Dios, no tomando en cuenta nuestros pecados, nos salvará y nos limpiará
con su amor y su misericordia. Esta doctrina no solamente se enfoca en este pequeño verso que yo he hablado, hay muchas informaciones, hay muchos canales que pueden hablarte sobre esta salvación universal y pueden ayudarte en tu fe. También te invito a que siga escuchando, ¿verdad? Que te suscriba a este canal y que pueda seguir aprendiendo sobre esta doctrina de la salvación universal. Dios le bendiga grandemente. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido.